El lombricompost es un tipo de abono orgánico que resulta del proceso descomponedor que llevan a cabo ciertos tipos de lombrices, en este caso las lombrices californianas. Como proceso para el compostero que vamos a usar, tenemos 3 baldes. En la parte superior vamos a tener un balde donde vamos a echar nuestros residuos orgánicos que se van a utilizar. En el segundo balde vamos a tener las lombrices donde vamos a empezar a echarle nuestros residuos orgánicos en diferentes capas. Vamos a echar 1 centímetro de una capa un día, al siguiente día vamos a echarle 1 centímetro de capa de comida, esperando de que ellas empiecen a alimentarse y empiecen a subir. Una vez lleno ese balde, lo que vamos a hacer es que en el balde superior hay residuos de comida orgánica que estaremos poniendo, por lo que las lombrices empezarán a subir a ese balde superior, de manera que el segundo balde va a quedar con nuestro compost. En el programa OpenLCA buscamos la pestaña Database y damos clic en la opción Restore Database. Aparecerá una ventana en donde descargamos las bases de datos y seleccionamos la que dice Green Delta V218.sol. Al cargar la base de datos le damos doble clic y vamos a la carpeta de indicadores y parámetros. En la carpeta de Impact Assessment damos clic derecho y damos en Importar. Seleccionamos el formato JSON-LD. Aparecerá otra pestaña en donde se deben colocar las bases de datos. Si no se tiene, dar clic en el botón Browse y buscar la base de datos que necesita. Para corroborar el paso de la base de datos, damos clic en Impact Assessment y si vemos una carpeta es porque sí pasaron debidamente. Y hacemos el mismo proceso con la carpeta de procesos. Al pasar las bases de datos a cada una de las carpetas creamos un flujo. Para eso damos clic derecho en flujos y le damos en nuevo flujo. Aparecerá una carpeta en donde le daremos nombre a nuestro proceso y una descripción relacionada al proceso seleccionado. Seleccionamos la opción de producto y damos en finalizar. Se generará una pestaña con el nombre indicado, dando los datos y damos clic en Crear proceso. Aparecerá una ventana en donde seleccionaremos el flujo creado. En este proceso del compost, los flujos de salida son muy similares a los flujos de entrada. En este momento empezaremos a crear los flujos de las moléculas que salen después del proceso del compost, que finalmente serán las mismas moléculas que entraron inicialmente. Iniciamos con el flujo del fósforo, del potasio, del magnesio, del calcio, del azufre, del hierro, del zinc, del cobre,
y finalmente del nitrógeno. La mayor diferencia que hay entre los flujos de entrada con los de salida es la proporción. Esto se debe a que durante el proceso del compost las lombrices se alimentan de estos residuos orgánicos y las convierten en macromoléculas con el doble de nutrientes que tenían las iniciales. Ahora tenemos todos los flujos. En este momento cambiaremos las unidades de kilogramos a microgramos y gramos para que sea mucho más fácil el cálculo de los flujos finales. Finalmente creamos un flujo llamado creación del compost para hacer la comparación con el flujo del compost inicial. Los datos que utilizamos en estos dos flujos de compost y ya la creación del compost como producto fueron sacados de la literatura de internet. Cambiamos las unidades de los flujos . Y finalmente creamos un flujo general para poder ver en las gráficas las consecuencias que tiene para el medio ambiente. A partir de este último, procedemos a crear el sistema del producto. Damos clic en creación del compost y luego en finalizar. Posteriormente, damos clic en calcular y aceptamos la ventana emergente. En esta parte es importante seleccionar el método adecuado, que en nuestro caso corresponde a Recipient Midpoint, y el tipo de cálculo, que es un análisis.
y lo procedemos a calcular. A continuación, el programa nos mostrará los diferentes análisis que se le realizaron a nuestro producto. Si queremos, podemos explorar por las diferentes pestañas para ver con más detalle la contaminación que produce el producto. Se puede analizar del árbol contributivo que el 100% de la contaminación generada se debe a la creación del compost. Este flujo contiene las diferentes variables y los compuestos que usamos. Por esta razón, se le atribuye toda la contaminación a este flujo.